Investigación psicológica de la salud. Mi nombre es Anderson Ramos, estudiante del tercero E de Psicología Clínica. A continuación, responderé mediante las presentes diapositivas la pregunta ¿qué implica la recolección de datos cuantitativos? Como sabemos, los datos cuantitativos hacen referencia a números meramente aplicados en las estadísticas, investigación, encuestas, etc. Las técnicas cuantitativas se desarrollan con números que son analizados mediante un análisis estadístico, que pruebe las hipótesis planteadas durante la investigación y a posterior realizar un seguimiento con la información encontrada y sus efectos. Para la recolección de datos cuantitativos o números, se debe utilizar instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables, debido a que, al exponer datos de un estudio, se debe ser lo más veraz y objetivo, es decir, que no se altere la información. Los datos serán recopilados y posterior entrarán en un análisis utilizando las respectivas técnicas de estadística. Se emplea experimentación. Se realiza un análisis de causa y efecto en donde los datos están orientados hacia la descripción, predicción y explicación de los mismos, de manera clara y concisa, enfocados a datos medibles y observables. Al incorporar técnicas cuantitativas, generamos grandes aportes como resultados generalizables, control sobre fenómenos, precisión y predicción. Al generar el análisis de datos cuantitativos, lo expresamos como el proceso de utilizar métodos estadísticos para describir, resumir y comparar los datos. El análisis puede variar en función de los tipos de datos que se recopilen, de tal manera que analizar los datos cuantitativos permite que los resultados de la evaluación sean los más claros y comprensibles posibles. Existen varias ventajas de la recolección de datos cuantitativos. A consideración propia, los más relevantes que constan de las siguientes. Los análisis más comunes son relativamente rápidos y fáciles, es decir, estadística descriptiva. Responden a las preguntas ¿qué y cuántos? Respecto a las actividades de evaluación. Los resultados son concretos con una mínima posibilidad de sesgo. Es objetiva, crea inferencias más allá de los datos. Está orientada al resultado. Genera sólidos y repetibles. Los pasos para la recolección de datos cuantitativos. Entrevista o encuesta, con una previa creación de las preguntas más óptimas para recolectar información en base al interrogante de la investigación. Análisis e interpretación de datos. Después de ser recolectados, se genera un análisis de ellos, una interpretación para entender lo que está sucediendo. Constar objetivos e hipótesis en base a los resultados. Posteriormente, exponer los resultados obtenidos. Los requisitos que se deben cumplir dentro de una recolección de datos son la validez y confiabilidad. La validez es la propiedad de aquello que es válido. Es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductiblemente válido. La confiabilidad de un instrumento responde a la estabilidad de los datos obtenidos y la anulación de riesgo de variación entre los distintos casos y momentos de aplicación. Como punto final, se concluye indicando los beneficios que resulta generar un estudio cuantitativo, debido a que, al trabajar con números, se consigue resultados más exactos, pero también conlleva su responsabilidad, ya que tenemos que ser puntuales y calcular bien los resultados objetivos, puesto que de no hacerlo nos brindará una información alterada y no la que necesitamos en la investigación. Muchas gracias por su atención.